Bien, pues hoy empezamos la misa en honor de San Norberto, que después de haber vivido bien una juventud normal, se va a un viaje, y es cuando Dios quiere confiarle un talento muy importante, que lo recibió y lo supo aprovechar, y fue lo que hizo de él el gran santo que hoy conocemos como San Norberto. Y el Evangelio claramente dice que la alegría de estos trabajadores estuvo basada en la fidelidad a lo que habían recibido. Entonces la alegría va a ser siempre producto del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si esa es la alegría, ya podemos nosotros imaginarnos cuál será la desesperación de un condenado en el infierno, considerando que la condenación suya fue obra de sus manos. Porque si se condenó fue puramente por culpa suya. Si se condenó fue porque así lo quiso. Y si se condenó fue porque no correspondió, no tuvo el valor de corresponder a la gracia que recibió. Jesucristo había pagado el precio de su salvación para que no se perdiera. Y Jesucristo no lo excluyó del beneficio de la redención. Jesucristo nació, vivió en el mundo, padeció y murió por él, como por todos los predestinados a la gloria. Le mereció y le dio también todos los auxilios suficientes para alcanzar la santidad en este mundo. Entonces, si Dios los hubiera dejado en la masa de la perdición, si Dios no hubiera muerto por ellos, o si les hubiera negado los auxilios absolutamente para salvarse, no por eso sería menos desdichada su suerte, ni su desgracia menos infinita. Pero entonces su furor se convertiría contra Dios, que solamente los había creado para perderlos. Pero esa no es la realidad. Porque ¿cuánto será su furor, su rabia, que tendrán contra sí mismos, conociendo que Dios era aquel buen pastor que los amaba? Que fue aquel buen Salvador que dio su sangre por todos ellos, y que aquel Creador fue un amorosísimo Padre que no negó a sus hijos ni la más mínima parte de los bienes que les debía. Que estos beneficios se los puso en las manos luego que a ellos les colocó en este mundo. Que ninguno de ellos dejó de recibir algún caudal con orden de negociar con él su eterna salvación, la cual solo se concede a título de salario y de recompensa, como lo acabamos de ver en el Evangelio. Entonces se condenaron porque no quisieron oír la voz de aquel buen pastor. Entonces, ¿qué motivo tuvieron para abandonar la casa del Padre y para no querer vivir sujetos a sus mandamientos? Porque no puede haber mayor extravagancia que cansarse de una vida uniforme y arreglada. ¿Cuánta gente se quiere sacudir del yugo de la ley y se quiere vivir con libertad y sin dependencia para no admitir más norma de vida que la de sus pasiones y la de sus deseos? Y sin embargo, Dios no quiere violentarnos, porque no quiere en su servicio siervos forzados, o porque respeta, digámoslo así, la libertad que le dio a cada hombre. Entonces, si el hijo pródigo se aleja de la casa de su padre, encuentra pronto su desgracia y su perdición en su misma libertad. Entonces, no hay condenado en el infierno que no hubiese sido el artífice de su propia reprobación. En segundo lugar, consideremos que en el cielo no hay santo que no conozca
y que no esté plenamente convencido de que solo debe su salvación a la sangre y a los méritos y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serán los efectos de amor y de agradecimiento a este divino Salvador? En el infierno ningún condenado hay que no palpe, que no esté igualmente convencido de que jamás se le negó a él la misma gracia, los mismos méritos, que él fue quien por su propia malicia no quiso obedecer, no quiso privarse de aquel falso deleite que le había de causar la muerte eterna. Entonces, por ejemplo, para entender esto podríamos poner el ejemplo de alguien, como ha sucedido, de un hombre que va, se emborracha, regresa a su casa y le prende fuego a la casa en plena embriaguez. Y una vez que la embriaguez se acaba, ve a sangre fría que con sus mismas manos redujo a cenizas su propia casa, y en ella se consumieron sus muebles, sus bienes, sus provisiones y todo lo que tenía en este mundo. Eso es lo que vemos en las vidas de quienes están ahora en el infierno. Entonces, con esto podemos considerar cuál será el día de un infeliz condenado cuando piense que se condenó porque quiso condenarse. Consideremos, por lo tanto, que todo pecado mortal, como que nos da el legítimo derecho a nuestra reprobación. El pecado mortal es un instrumento auténtico que nos asegura la posesión de nuestra eterna infelicidad. Pensamientos como estos hicieron a tantos santos hacer tantas industrias para hacer más sensible a sus ojos estas verdades. Y nosotros hemos y podemos hacer también lo mismo que ellos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.